Qué bien le sienta al IBEX 35 la inflación. Parece una locura, pero es así. Nada más conocerse el dato de inflación en Europa, en particular el dato de la inflación subyacente, que ha subido hasta el 7%, el IBEX 35 ha cogido carrerilla, los bancos se han puesto a tirar como auténticos burros. Y el IBEX 35 está ahora mismo a solo 4 puntitos de llegar al nivel de los 9.100 puntos. Son las 12:26 de la tarde, menos de 8 horas, por tanto, para conocer la decisión sobre tipos hoy de la Reserva Federal, mañana turno para el Banco Central Europeo. Los que esperaban, por cierto, un mercado plano o bloqueado antes de las grandes citas de esta semana, se han vuelto a equivocar. Hay mucha actividad, como vemos, y lo que no deja de ser sorprendente o llamativo es que el VIX, el índice de volatilidad, se mantenga estos días por debajo de 20 puntos, como si no fuera a pasar aquí nada. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en Aurigabonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Fernando. Y con Gabriel López, CEO de Inverdif. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Fernando. Todas las veces que sean necesarias y todas las veces que tú quieras, ya sabes, Gabriel. Bueno, vamos a empezar con el dato de inflación, si os parece, porque el primer titular, el primer flash, por lo menos lo que ha sucedido en la redacción, que solo nos había dado el dato de tasa general, esa moderación del 9,2% al 8,5%, pues la verdad es que nos ha hecho alegrarnos, pese a que un 8,5% es evidentemente una monstruosidad. Pero bueno, no es que luego ha salido el dato de la subyacente, ahí repunta, como también ha ido sucediendo estos días cuando han publicado sus datos de inflación países como Bélgica, como Francia o como España. Gabriel, la subyacente sigue siendo un duro hueso de roer, yo creo que es ahora lo que quita el sueño, en particular a los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo. Es cierto, ¿no? Sobre todo los costes salariales y esa presión que hay al alza, pero sí que es verdad que son difíciles de analizar, puesto que ciertos componentes los han reequilibrado, sobre todo en la española, y es difícil de hacer el cambio contra el año pasado. Obviamente, año a año va a ir a la baja, puesto que el año pasado estaba al alza. No olvidemos que el gas está a mitad de precio de sus máximos históricos, y que y los costes energéticos por igual, a pesar de la reapertura de China. Así que en las perspectivas de que siga a la baja el IPC y que se está revisando a la baja por los especialistas y que termine el año, antes era más o menos alrededor del 5%, ahora están descontando un 3, 3,5%, pues son muy buenas noticias en general. Y ahora la verdad es que Europa, el crecimiento económico puede hasta ser superior al crecimiento económico en Estados Unidos, que es muy relevante, sobre todo porque la inflación en Europa y en Estados Unidos, el componente energético aquí es mayor que en Estados Unidos, y en Estados Unidos pues tienen el famoso shelter, ¿no? El sector inmobiliario, pues que pesa mucho, y a pesar de que está a la baja, pues todavía está contribuyendo. Hay un dato que yo creo que es muy relevante, que es la M2, ¿no? Que es la masa monetaria, sobre todo en Estados Unidos, y esa masa monetaria está en mínimos históricos de los últimos 40 años, está en el 2%. Entonces esto significa que una contracción económica relevante e importante. Cuando la M2 está alrededor del 4 o 5, la inflación está alrededor de 3 o 2. Así que la contracción o el freno que impusieron en la economía americana, sobre todo en los meses de verano, con esas subidas de tipos tan importantes, pues ya está teniendo efecto. Y ahora, obviamente, es una labor muy complicada, porque la visibilidad de los efectos de esas subidas no está clara, los propios banqueros no lo tienen claro, pero sí que hoy yo creo que está claro que 25 puntos básicos está descontado por el mercado, 50 para el Banco Central Europeo y 50 o 25 para Inglaterra. En realidad, si esto fuese así y hubiese certeza de que la inflación podría reconducirse a ese nivel, 3,5%, eso quiere decir también que estaría próximo la finalización del ciclo de subidas por parte del Banco Central Europeo. Ahora mismo está en el 2, 50 puntos más, 2,5%, a lo mejor nos quedaría ya
tan solo 2 subidas más de 50 puntos. Pero bueno, estos son elucubraciones mías, por supuesto. Javier, Bueno, inflación en Europa y la FED, que es lo que todo el mundo sigue a la espera de lo que diga y haga esta tarde. Bueno, la inflación en Europa es muy elevada, porque evidentemente estar en estos niveles no es una buena noticia. El subyacente está en el 7, independientemente, porque además el previsto era 6,9 y el anterior fue 6,9 también, de manera que ha repuntado ligeramente la inflación y por tanto, pues lo único que le queda a la señora Lagarde es subir los 50 puntos básicos o 70. Yo creo que esta batalla ahora mismo, o sea, estamos en un momento muy peligroso en los mercados porque parece que hay una cierta acomodación a que el IPC de alguna forma ya ha subido y que se está conteniendo y que esto es pasajero, pero lo cierto es que, y eso según va cayendo más, va calando más esa idea, se convierte en algo más peligroso. En definitiva, en la Unión Europea todavía no hemos hecho los deberes y, por tanto, a la señora Lagarde le queda mucho espacio por tener que subir los tipos de interés. Sin embargo, en Estados Unidos se convierte cada vez, y entro ahí en lo de la FED, en un momento más peligroso, en el sentido de que si se reinicia la inflación, porque ahora mismo hay una especie de pseudosatisfacción, ya digo, respecto a que al IPC se está moderando, está cayendo, está en una fase, pero si hay una reignición, si hay una chispa que hace que vuelva a subir la inflación, imaginémonos, no ahora, porque estamos en enero, etcétera, pero imaginémonos que en marzo esto empieza a petar otra vez, eso sería un riesgo elevadísimo para el gobierno americano y para muchos otros gobiernos, porque se desestabilizaría a los gobiernos y, en definitiva, el primero que se llevaría todas las tortas es la FED. De manera que yo que la FED no bajaría la guardia para nada, más que nada no tanto por ahora, que parece que es un momento de que todavía no toca, pero sobre todo para cortar y hacer unos cortafuegos para si en el futuro hay reiniciar eso. Por tanto, el mercado está descontando 25 puntos básicos, pero yo mantengo que debería subir 0,50. Porque ahora todavía es un buen momento para seguir apretando. No hay visos de atasque de la economía y, por tanto, las empresas, independientemente de que las tecnológicas están en esta fase de despedir partida de porcentajes de empleados, etcétera, etcétera, pero en definitiva todavía están bastante bien. O sea, los resultados empresariales no son malos, no son caóticos. Hombre, todo el mundo se descuenta que se va a ir ralentizando, pero a lo que voy es que la FED debería apostar un poco más por ser todavía más estricto, porque se juega más en el futuro que ahora. De manera que, por tanto, ahí está. Y luego, simultáneamente, pues también tenemos lo del techo de gasto que todavía, el techo de deuda en Estados Unidos que todavía no se ha resuelto, ¿no? Esos son los grandes asuntos que tenemos ahora pendientes. Dicho eso, hay una cierta complacencia en los mercados, lo cual no viene nada mal, es decir, viene un poco de relajo, pero es verdad que es bastante impactante, ¿verdad? Porque los mercados no acaban de darse cuenta de que tenemos una inflación absolutamente desbocada, que a los bancos centrales les queda todavía mucho trabajo por hacer y que, en definitiva, las carteras de deuda que tienen los bancos centrales todavía están hasta los topes de bonos y que habrá que irlo sacando, de manera que esos son los hitos más importantes. Dicho eso, tenemos de nuevo abierta China, y por tanto empieza otra vez a jugar en el terreno del juego. Estados Unidos, insisto que no va tan mal, pero el único problema sería que se repuntara la inflación de manera inmediata. En fin, que no estamos tan mal, no estamos tan mal. No estamos bien, pero no estamos tan mal. No estamos tan mal. ¿Qué tenéis que decir sobre, precisamente ahora que estamos hablando, está apuntando Javier, bueno, a varios escenarios, ¿no?, que son los que se manejan ahora mismo en el mercado, desde el escenario más benigno, el escenario Goldilocks o Ricitos de Oro, ¿no?, el que contempla, pues, una estabilidad en el crecimiento, una estabilidad en la inflación, una estabilidad en el mercado laboral, una estabilidad en el mercado financiero, y luego también están claro, los grandes bajistas, ¿no?, los que dicen que se va a acabar el mundo y que incluso hay que tener en cuenta también este escenario pesadilla al que aludía Javier, en el hecho de que a lo mejor los bancos centrales, después de hacer una pausa,
la subida de tipos tengan que replantearse la situación y volver a subir los tipos de interés. Pero bueno, es algo que ahora mismo de momento no se contempla en absoluto. Pero ¿qué hay de cierto en estas alertas también que continúan llegando estos días a los mercados por parte de analistas, incluso algunas firmas importantes, bancos de inversión, que hablan de riesgo real de una nueva crisis de deuda en Estados Unidos por todo el tema de del techo de deuda, si la Reserva Federal no abandona las subidas de tipos de interés? En Japón, por supuesto, donde la inflación ya está en el 4%, ahí siguen sin mover pieza el Banco de Japón. Y luego tenemos el caso de Europa, donde hay países que están sobreendeudados. Estoy pensando, por ejemplo, en Italia, que puede ser o que sería, ¿no?, de Italia en el caso de que el Banco Central Europeo deje de comprar sus bonos y sigan subiendo los tipos de interés. ¿Es real el riesgo riesgo crediticio? ¿Es un polvorín ahora mismo el mercado de deuda, Javier? Bueno, no hay nada diferente ahora con lo que había hace 3 meses o 6 meses. Evidentemente no es un problema, todavía no es un problema. Es verdad que en la Unión Europea, en la zona euro, tenemos todos los países del sur, y digo sur ya incluyendo a Bélgica, estamos todos por encima del 100% de PIB de deuda. Desde luego la pandemia no ha ayudado absolutamente nada, la ha multiplicado, y los gobiernos, al menos el nuestro, que le gusta tirar mucho de la chequera de los demás. De manera que, pero todavía no vemos ese problema. Yo sinceramente no veo un problema todavía en la deuda. En el caso de Italia, que tú comentabas, Italia tiene un secreto que no compartimos nadie más de los gobiernos del resto del mundo, y es que tiene el retail. Los italianos, las personas físicas italianas, son los mayores compradores de deuda pública y de bonos del mundo. De hecho, se especula que tiene, o no se sabe, pero aproximadamente entre el 20 y el 30% de los bonos del gobierno italiano están en manos de particulares italianos. De manera que es el secreto de estabilidad absoluta. Eso sí que da mucha confianza, en el sentido de que, en definitiva, al final los italianos son un poco los que están aguantando ese tirón. Y cuando hablamos de un 20 o un 30%, pues hablamos de que el gobierno italiano hace emisiones solo para particulares y levanta, desde luego hubo una hace no mucho, que era un bono de Italia, que era solo para particulares, y en 3 días se levantaron 12.000 millones de euros de particulares italianos. De manera que, mientras nosotros tenemos como grandes soportes de nuestra deuda a los inversores institucionales internacionales, en Italia tienen ese pistón o ese motor que es el particular italiano, lo cual les da cierta flexibilidad. Dicho eso, pues efectivamente estamos muy endeudados todos. Y sobre todo el problema, y es verdad que en el caso de Estados Unidos ya han empezado a soltar cartera, despacito, pero tienen suficiente hueco, claro, con la deuda que tienen emitida, pues evidentemente es un mercado estratosférico en términos de volúmenes. Sin embargo, en Europa, como está más troceado, pues va a ser un problema el día que empiece. Yo creo que el Banco Central Europeo no va a encontrar nunca el momento de empezar a vender esa cartera. Ya veremos a ver lo que hace. Entonces, eso en los grandes hitos. Y luego, el tema del techo de la deuda americana, hoy precisamente se está hablando en Estados Unidos de, en todo caso, si no se consigue romper ese techo porque la Cámara no autorice el aumento, se está hablando de encontrar fórmulas que prioricen el pago a los tenedores de bonos respecto a los salarios o lo que sea. Es decir, de alguna forma hacer una especie de priorización sobre los tenedores de bonos respecto a los gastos que tiene que afrontar el gobierno americano y pasar los otros a segundo plano. Pero eso no deja de ser un default. Es decir, el default es que no pagues. Pero aunque pagues los bonos y no pagas a los empleados federales, estás en un default. De manera que sería una trampa, pero que sería una trampa buena para los bonistas. Quiere decir que ya se está empezando a especular sobre cómo abordar el no encontrar la solución para el techo de deuda. ¿Cuál es la opinión de Gabriel? Gabriel, por un lado, estamos hablando de bonos, deuda, inversión en renta fija. Todo el mundo que se ha lanzado a comprar bonos, por ejemplo, el
10 años americano es porque espera que no repunte, las yield no vayan más allá del 3,5% o del 2,5%, por decir un número así redondo en el caso del Bund alemán. No sé si hay riesgo de que pueda haber ahí un tropiezo importante en el caso de que los bancos centrales sigan diciendo hay que continuar con la mano dura, y por otro lado el tema del que estamos hablando y que sobre el que está reflexionando Javier, el tema de la crisis de deuda soberana a nivel mundial. No sé si es un riesgo que está latente, una bomba de relojería que hay que desactivar, o nos estamos haciendo películas de miedo sin fundamento. Bueno, siempre hay esa posibilidad, pero estamos hablando de deuda emitida por los estados AAA, ¿no? En Estados Unidos sí que es verdad que SP ha estado analizando y poniendo en revisión esa calidad, pero obviamente ponen en peligro la credibilidad de los Estados Unidos. Entonces van a llegar a ese límite de negociación y han dicho que hasta que hay suficiente para mantenerse hasta el verano y pueden ampliarlo hasta después del verano. Creo que van a también recortar el pago de la seguridad social, pero sí que es verdad que es la primera vez en más de una década en que se ve que hay más riesgo, puesto que los republicanos pues quieren hacerse notar, ¿no? Pero yo creo que está por encima de todo ese espíritu americano de que es la mejor economía del mundo, y creo que ese riesgo al final pues se va a solventar. Hay muchas propuestas del banco, el Banco Central de Nueva York, ¿no? Ha propuesto de que estas medidas pues que al final se tienen que estudiar en el Congreso para que esto no pase todos los años, ¿no? Y aquí en Europa, como bien dice Javier, Italia es la más vulnerable, y en este sentido siempre ha tenido la capacidad de asumir ese ratio de deuda. Se ha visto muy beneficiada por el tema de la bajada de los precios del gas, como ha sido en Alemania, y yo creo que el spread lo está reflejando. Y en Japón es todo la política monetaria. Sí que es verdad que el yen se ha fortalecido estos últimos días, pero ese yen ha hecho posible pues, que las exportaciones japonesas hayan sido superior a lo esperado y que las cuentas al final se van a cuadrar. Así que en general el sentimiento es que hay crecimiento. Ayer el Fondo Monetario revisó al alza el crecimiento económico para el mundo, para China, para Europa, que esto yo creo que nadie se lo hubiera esperado, pero eso sí, y eso que el Fondo Monetario suele ser bastante conservador, y aquí la clave es el crecimiento y la otra clave es la inflación. Estamos a mitad de camino, como bien decía Javier, todavía nos falta la otra mitad, y ahora tenemos que evitar que la inflación repunte y que tengamos un disgusto en la segunda mitad del año. Para unos lo bueno sería tener una recesión, porque así bajan estos riesgos y volvemos a empezar desde cero, y para otros piensan que es un riesgo que no tengamos recesión, porque las probabilidades de que se nos repunte la inflación en el segundo semestre pues aumentan, ¿no? Y aumenta el riesgo. Gabriel, para finalizar, vamos a hablar ya también un poquito más de Powell. ¿Qué crees que va a contar esta tarde el abogado más famoso de Wall Street? Bueno, yo creo que lo ha dicho perfectamente Javier. Perdieron su credibilidad el año pasado todos los bancos centrales por haber llegado tarde, cuando obviamente esta famosa masa monetaria indicaba que íbamos a tener una inflación del 6%, se les fue de las manos. Ahora no se pueden permitir el lujo de perder esa credibilidad. Estamos a mitad de camino, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Ha habido ciertos datos de inflación en Nueva Zelanda, en Australia, aquí en España, que han sorprendido a mitad de camino al alza. Tienen que continuar este apretón, ¿no? Esta subida de tipos, de que están muy vigilantes de todas las variables, y obviamente reconocer pues, que está haciendo efecto la política monetaria, pero que estamos a mitad de camino y que no pueden bajar la guardia. Y bueno, pues para los tres bancos, obviamente el Banco de Inglaterra no hace previsiones, el Banco de Europa
Christine Lagarde ha dicho claramente las subidas de interés que van a haber, 50 ahora y 50 en la siguiente, y la Reserva Federal sí que tenía el terminal rate por encima de 5 o 5,25. Todo el mundo vamos a estar pendientes de esas previsiones, pero yo creo que el mensaje ya está descontado por el mercado. Tú bien lo has dicho, la volatilidad está baja, el 10 años no se mueve, el sector energético y el petróleo tampoco ha subido mucho más que pudiera hacer daño a la inflación aquí en Europa. Así que en general, como tú dices, ese Goldilocks, esa situación un poquito ideal, estamos viviéndola, los resultados empresariales también, nos falta Apple, Amazon esta semana, los datos de empleo del viernes, pero en general el sentimiento del mercado es positivo, pero otra cosa es el mercado que nos está descontando que vamos a tener una recesión en la segunda mitad. De opinión rápidamente, cuestión de milisegundos. Ojalá hoy se cumpla pues ese escenario más benigno y que los bancos centrales, hoy la Reserva Federal y a partir de mañana jueves el Banco Central Europeo, pues dibujen un escenario algo más positivo. Gabriel López, CEO de Inverdiv, Javier Domínguez Navarro, Aurigabonos, muchísimas gracias a los dos, cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo a todos. 12:47 de la tarde, hacemos una breve